Kusum presenta Soncoiquipi Ticarisunchis. En tu corazón floreceremos. Muy buenos días amigos, bienvenidos una vez más a su programa Soncoiquipi Ticarisunchis. En tu corazón floreceremos, un espacio producido por el Centro Yanapan Kusum para que nosotros los jóvenes, también ahora los adolescentes, pues podamos participar, podamos conversar sobre distintos aspectos de nuestra vida cotidiana que a veces son un problema para nosotros o que nos pueden afectar a nosotros directamente, como es el tema del día de hoy. Soy Grecia Rivas y estamos pues listos para iniciar con el programa del día de hoy. Ya hemos preparado un tema muy interesante. Yo quisiera comenzar pues contándoles una noticia muy bonita que yo llegué a ver ayer. Es que la Hermandad de la Virgen de la Candelaria había organizado una exposición con los mantos desde los más antiguos de la Virgen. Habían mantos de 1834, obviamente muy bonitos, fue todo una belleza espléndida y nosotros estuvimos pues haciendo un pequeño reportaje con postproducción y pues el día lunes se los vamos a estar compartiendo con ustedes para que si no han podido ir, si no han podido disfrutar este momento en la iglesia San Juan Bautista, tan bonito y tan lleno de fe y de cultura y de orgullo puneño, pues podamos verlo el próximo lunes aquí en las pantallas de Soncoiquipi Ticarisunchis. Y ahora sí, estamos listos para iniciar pues el programa del día de hoy. Ya tenemos el tema. Y es que nosotros hablamos mucho de ciertos temas, de ciertos problemas sociales que ocurren en nuestra comunidad, pero siempre hablamos con especialistas o con las autoridades pertinentes y no nos detenemos a pensar qué opinan los chicos, las chicas, los adolescentes y los jóvenes sobre estos temas, qué saben ellos y qué contribuciones pueden hacerle ellos en su experiencia, porque ellos son principalmente los que pueden llegar a ser víctimas o los que han visto a los que pueden ser las víctimas de estos problemas. Entonces, el tema del día de hoy es pues para conocer mejor esta situación desde la perspectiva de nuestros adolescentes y por eso el tema es: los adolescentes opinan respecto al trabajo infantil y también a la explotación infantil. La frase del día de hoy con la que vamos a aperturar este tema es: no queremos más niños trabajando, sino estudiando. Y es cierto, los niños deben estar estudiando o también jugando. En ese aspecto nos acompaña pues ya nuestro amigo, él nos estuvo con nosotros en otras ocasiones y nos acompaña hoy con este tema tan interesante. Es Abdiel Gallegos Pinzas, él es estudiante del Glorioso San Carlos para compartir con nosotros. Hola Abdiel, buenos días. Es un placer dar mi presencia y dar a entender de este tema que, bueno, es una problemática que no solamente afecta a nosotros, el Perú como país, sino a todos los países. Claro que sí. Y es más, es un síntoma de subdesarrollo. El hecho de que en un país haya tantos índices de explotación infantil es un tema que está bastante relacionado con la pobreza y con la violencia, que por supuesto son ejes que evitan que nos desarrollemos como sociedad. Y principalmente Puno, tú sabes, que ocupa entre los primeros puestos pues referente a lo que es explotación infantil y también a lo que es trata de personas, que está relacionada con la explotación laboral. En ese aspecto, queremos conocer por qué consideras que surge pues este problema de la explotación laboral infantil. Bueno, la explotación laboral infantil es un problema que, bueno, ya ha tenido su historia. Podemos remontarnos, según la historia, a Europa, a la revolución industrial. Ahí donde se gestaban las primeras fábricas había niños trabajadores. Y en el caso de Perú, bueno, dámonos cuenta en nuestro entorno de Puno, lo que son los éxodos rurales, opino que son causas importantes porque algunas familias, al pensar que tenían mayor oportunidad de la ciudad, de conseguir trabajo, vinieron a la ciudad. Sin embargo, la situación se volvió adversa y fue eso que muchas tuvieron que encontrarse y enfrentarse cara a cara a la pobreza. Y es por eso que de ahí nace lo que viene siendo la explotación infantil en acá en Puno, por la necesidad que impulsa a los padres de obligar a que sus hijos trabajen o ellos por voluntad misma para mantener el sustento de las familias. Entonces encontramos que hay un problema también en el lado migratorio, ¿no? Sabemos que sobre todo en los 80 hubo una enorme ola migratoria en el Perú debido al tema del terrorismo. Y obviamente yo creo que también con esto de la inflación, tú sabes la situación política que atravesó nuestro país en los gobiernos de Alan García, y yo supongo que no alcanzaba tanto el dinero, ¿verdad? Entonces ahí es donde de repente las familias más se vieron obligadas a hacer trabajar a sus niños. Pero sabes, Abdiel, hay una situación que también nosotros en Yanapan Kusum, cuando empezó, te cuento un poco de nuestra historia,
trabajaba con niñas, sobre todo en la ciudad del Cusco, ya después posteriormente vino a Puno, pero trabajábamos con niñas en la ciudad de Cusco, niñas y niños en realidad, pero mayormente eran señoritas, niñas o adolescentes, que tú sabes que la necesidad a veces las hace salir de sus comunidades, de las áreas rurales donde ellas vivían, porque el padrino o el profesor o algún allegado pues te decía, vas a trabajar en mi casa como trabajadora del hogar, como sirvienta. Tú sabes que es la típica historia que había antes, ¿no es cierto? Y que cuando llegaban a la ciudad era con la promesa de hacerlas estudiar, con la promesa de hacerlas trabajar, que iban a tener mejores oportunidades, pero muchas veces esto era mentira, porque las niñas que venían a trabajar acá como trabajadoras del hogar terminaban siendo, pues, no les dejaban estudiar, no respetaban sus derechos como laborales ni sus derechos como niñas, de repente hasta ni les pagaban, y a veces también las eran maltratadas, eran sometidas a castigo físico o psicológico. Entonces, ¿tú crees que esta situación ha cambiado desde los últimos años o crees que todavía podemos encontrar este contexto en tanto en Puno como en Cusco? Bueno, en mi opinión yo creo que aún podemos encontrar este contexto. La situación no ha cambiado del todo debido, bueno, en parte a las medidas inefectivas que ha tomado por parte del Estado también. Podemos darnos cuenta que en todo este trayecto la explotación infantil sigue siendo la misma, sigue habiendo padres que envían a sus hijos a las ciudades, la promesa de querer estudiar, de querer ser alguien, pero en la ciudad algunas veces ciertos niños no le encuentran fácil el conseguir trabajo, el conseguir un buen trabajo que tenga todas las necesidades requeridas, y muchas veces esto simplemente los niños no logran conseguirlo, y bueno, terminan así, no pueden estudiar, tienen que ir a lo que viene siendo a trabajar para conseguir suficiente sustento para ellos mismos y para su familia. Incluso vemos casos en los que algunos niños y adolescentes trabajadores trabajan desde la ciudad y envían dinero desde sus familias, y muchas veces esto no alcanza por la grave situación económica en la que vivimos. Claro, y en realidad debería ser al revés. Si el niño venía a la ciudad a estudiar, se supone que estudiar para ser alguien a futuro, la familia es la que debería mandarle dinero, pero sí vemos casos en lo que no, el niño, la niña es la que todavía tiene que contribuir con el hogar y de alguna forma las obligan a ser adultos antes de tiempo, ¿no? Y preocupa esa situación. De repente ya no vemos tanto en el trabajo en el hogar, de repente eso ha cambiado un poco porque ahora hay más fiscalización, hay de repente más incidencia de las autoridades, pero sí los vemos en otro tipo de rubros, ¿no? Como trabajando en lo que es los negocios, trabajando en lo que es mostrando zapatos, vendiendo caramelos, de repente más por el lado tipo comercio, ¿no? Pero todavía vemos que existe este panorama de explotación a los niños que sobre todo que migran de los campos a la ciudad. Auriel, ¿tú cómo crees que esto puede afectar pues a los niños? El hecho de que te obliguen a trabajar, el hecho de que en vez de estudiar y de jugar, que son derechos básicos del niño, se les obliga a trabajar, ¿cómo crees que esto va a afectar en su desarrollo? Bueno, principalmente afecta tanto en el aspecto físico como psicológico, porque a los niños que los obligan a trabajar les están quitando ser niños muy tempranamente, ya les están dando la presión de asumir las responsabilidades de un adulto, y eso no debería ser, porque ellos aún están en la edad en la cual ellos todavía pueden divertirse, pueden ser niños, y es un gran regalo increíble el derecho a ser niños, porque, bueno, en mi opinión principalmente, nuestra vida tiene sus etapas y hay que saber vivirlas, como niños, como adolescentes, como adultos, y debemos de cumplir ese rol. Sin embargo, en ese caso, ya los niños los están obligando a ser adultos, a asumir las responsabilidades como tal muy tempranamente. En realidad es así lo que tú nos comentas. En realidad, creo que todos hemos pasado por esa etapa, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, algunos antes, otros después, pero todos hemos llegado a ser niños en algún momento. Y como tal hemos tenido derechos a ciertas cosas, como por ejemplo el derecho básico al estudio, el derecho a la alimentación sana, a lo que es la recreación, también al juego y la recreación, al descanso y por supuesto también al derecho a crecer en un entorno de paz y de armonía. Pero a veces vemos cómo esto afecta, ¿no? Yo muchas veces en las noches caminando 11 de la noche, en épocas de fiesta, sobre todo en lo que es carnavales o lo que es Candelaria, 11 o 12 de la noche, veo niños que están trabajando esas horas, ¿no? O en las combis veo que a veces están de repente de cobradores, ponen niñitos, es 10 de la noche y ellos están que cabecean, porque tendrán sueño, no son niños, pero están ahí cobrando de repente están apoyando a sus familias o de repente no, porque hay niños también que van y se prestan para trabajar en las combis. Entonces vemos que esto también pues vulnera sus derechos
y no permite que se desarrollen como un niño normal, no permite que ellos estudien, no permite que ellos descansen, de que ellos jueguen, de que se desarrollen óptimamente, y esto pues es lamentable porque precisamente estos derechos son los que garantizan que nuestros niños sobre todo lleguen a ser felices, que creo que es lo más importante. Abdielito, también otra cosa que queríamos hablar es pues si tú consideras que cuando hablamos de explotación laboral infantil también estamos hablando de lo que es trata de personas. Bueno, en mi opinión, siendo franco, la explotación infantil es una clase de trata de personas, porque en algunos casos, como vemos principalmente lo que viene siendo en Perú, hay ciertos trabajos cuya función es captar a los niños. Los trabajos consisten en los niños captan, obviamente ellos ven un trabajo, porque muchas veces cuando uno es niño o adolescente, lo ve bien difícil encontrar un trabajo. Y lo que consiguen estos es aprovecharse de la necesidad de los niños que tienen a requerir un sustento y los captan y los obligan a trabajar, a hacer trabajos sin ninguna seguridad, es decir, sin ninguno de los derechos que consigue una persona adulta a trabajar, expuestos a accidentes laborales. Siendo franco, por ejemplo, que en el Perú hay altos índices de lo que son accidentes y muertes, lesiones laborales, sobre todo en los niños, al igual que otros países. Y es por eso que debemos de asumir y enfrentar este problema con las medidas necesarias, porque también vulnera la educación. El niño no puede asistir a la escuela, es un camino y vía directa a la pobreza. Un punto exacto que has atinado, es ahí donde creo que nos ha llegado a las personas que se dedican a este negocio, porque sí, la trata de personas va precisamente por ese rumbo de explotar a alguien. Por algo lo llamamos la esclavitud del siglo XXI. En realidad todavía sigue siendo una manera de esclavitud que ya obviamente ya no es aceptada por la sociedad, pero que todavía está presente, y tristemente uno ocupa altos índices en trata de personas. Estamos en el tercer lugar a nivel nacional y es lamentable que sea así. Sabemos que tiene distintos fines y uno de ellos es pues la explotación laboral, mayormente le pasa a los varones en la región de Puno, y se da bastante, ¿no? Y qué pena que todavía sigamos allí, qué situación tan lamentable. A veces uno piensa que puede luchar, puede intentar arreglar las cosas, puede querer ayudar, y vemos que hay tantos índices, tantos casos de trata, de explotación, y no podemos de repente hacer nada, ¿no? Preocupa ese problema. Bueno, otro punto que nosotros quisiéramos tratar, Abdiel, es que hay también situaciones en las que el niño, digamos la familia tiene un negocio y el niño ayuda en el negocio, digamos en las tardes o digamos los días sábados, pero es una ayuda que da en el negocio familiar, una actividad económica familiar. Y otra situación es que pues al niño se le obliga a trabajar ahí más de las 8 horas que sabemos que es el tiempo de trabajo, que de repente se le paga, obviamente si trabajas 8 horas tiene que pagarte 930 soles, pero él de repente pues esas 8 horas a más se le paga menos del sueldo básico, no cuenta con derechos, o está ahí de manera obligada y de repente ni siquiera se le paga, como también se dan casos. Entonces hay diferencias entre trabajar en tus ratos libres apoyando a tu familia, que es una situación familiar, sabemos esto, y de repente tampoco tus papás te van a dar un sueldo, pero estás apoyando en el negocio familiar en lo que se puede, y una diferencia también con lo que es esto de una situación extrema, ¿no? Donde el niño no goza ni con derechos laborales, ni tampoco goza de lo que sería, o está ahí de manera obligada. Bueno, sí, hay una gran diferencia entre estas dos situaciones. En la primera situación, el niño es capaz de contribuir al sustento familiar. Un ejemplo, pongo, un comerciante tiene su familia, ahora el niño pequeño está en su capacidad de ayudar al padre, porque es decir, es nuestro deber también ayudar a nuestros padres, porque ellos nos dan el sustento. Sin embargo, en el momento en que lo ayuda, no afecta lo que viene siendo su educación, ni tampoco afecta su desarrollo como persona. Él ayuda para colaborar también al padre y brindarle sustento, y también ayudar a la familia, pues, porque también es nuestro deber, es nuestra propia familia, ayudarnos. En el segundo caso es muy diferente. El niño desde temprana edad ya es obligado a trabajar bajo la presión de que si un día él no trabaja o no logra conseguir suficiente dinero, su familia, sus hermanos van a pasar hambre. Como podemos ver, en esta situación el niño se encuentra lo que viene siendo al borde de la desesperación, en el hecho de querer necesitar un trabajo a toda costa. Y muchas veces al buscar lo que viene siendo un trabajo puede llegar a encontrarse con situaciones como viene siendo conseguir un trabajo, pero no con las condiciones requeridas.
un trabajo en el cual al niño lo obliguen a ir lo obliguen a trabajar largas jornadas, y también afecta su educación, como podemos ver, porque ya los niños no asisten a la escuela porque no tienen con qué pagarlos, no tienen suficientes recursos con qué pagar. También hay que tener en cuenta la situación de los niños, que ellos necesitan trabajar para mantener a sus familias, y este problema no tiene una fácil solución, es muy complejo. Claro. Te comento algunos casos en particulares que yo he visto. Hace tiempo fue cuando era época de carnaval, en lo que eran las pandillas. En el local, bueno, de una de las pandillas, eso era más de las 12 de la noche. Imagínate que hace una niña tan chiquita, tener unos 10 años, menor que tú, incluso caminando 12 de la noche en las principales calles de la ciudad, en época de fiesta, donde tú sabes que hay bastante borracha, bastantes situaciones de pelea. Pero entró una niñita, tendría 10 años y vendía sus caramelitos. Yo me le acerqué, estaba conversando con ella, me dio pena, así que bueno, estuvimos comiendo con ella un platito. Y le digo, ¿por qué estás acá? ¿Qué ha pasado? Y me dice, no, es que mi mamá tiene cáncer. Y es de comunidad todavía, ni siquiera la niña es de la ciudad. Ella venía de las comunidades de Paucarcoya, si mal no estoy recordando. Y me comentó, no, mi mamá tiene cáncer y está pues en cama. ¿Y qué iba a hacer ella? ¿No? Obviamente tenía que trabajar, y bueno, venía a trabajar, pero en la noche le digo, pero vamos a mi casa, ¿qué vas a hacer acá hasta la madrugada? No, es que a esta hora es donde más vendo, yo en la madrugada me regreso a mi casa. Y mira cómo se exponía ella a una situación de tanto peligro, ¿no? Porque podía pasarle mil cosas, o sea, 12 de la noche, 1 de la mañana caminando, y se iba a quedar a dormir así en amanecerse en la ciudad para regresar al día siguiente pues a su comunidad. Y por esa situación, ¿no? Ella voluntariamente, porque a veces la explotación infantil no solamente es porque son obligados, los papás obligan o un castador obliga, sino también porque de repente el niño voluntariamente ya está, como tú dices, desesperado por ayudar en casa, por sacar una situación económica, y llega a estos extremos, ¿no? Como el caso de esta niña. Bueno, ya ella la llegué a perder. Sí, por eso, bueno, es un caso muy particular, pero es una realidad que ocurre en nuestra comunidad y que todavía no tenemos presente. Yo creo que si alguna vez vemos en la calle esta situación, deberíamos también buscar dar un apoyo a estas niñas, a estos niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y por otro lado, también te comento, Ariel, que hay un libro muy interesante que te recomendaría. De repente lo puedes leer, es un escritor puneño, es Feliciano Padilla Chalco. Él nos ofrece un libro, hace años lo sacó, creo que es del 2007, es el Rafa Aguilar. Es un cuentito, es un librito corto que habla de un niño en la ciudad de Puno, que está en esa situación de que ha llegado las vacaciones de verano y él se pone a trabajar de lustrabotas. ¿Por qué? Porque con ese dinero que él trabajaba de lustrabotas, en todo el verano lo que ha ahorrado iba a comprarse sus útiles escolares y su uniforme para estudiar cuando empiecen las clases, porque él quería estudiar. Y su mamá de repente no podía para el uniforme, comprarle sus útiles. Entonces narra su aventura en todo el verano, ¿no? Que él trabaja ilustrando botas y cómo la mala suerte también lo persigue, porque fíjate que cuando va a comprar su uniforme se lo roban. Se compra su uniforme, sus útiles con lo que ha ahorrado y bueno, se lo roban. Él le pasa una serie de aventuras al Rafa Aguilar, pero bueno, después él sale victorioso. Pero es una historia muy interesante que creo que también refleja la realidad de muchos niños en nuestra comunidad de Puno, ¿no? No solo en Puno, sino en las distintas partes del país. ¿Qué podrías comentarnos de repente referente a esta necesidad de ellos por trabajar? Bueno, principalmente es fácil plantear soluciones, es decir, no, los niños no deben trabajar, pero lamentablemente la situación no es tan simple. Podemos implementar varias medidas en las cuales ellos no trabajan, pero algunos requieren trabajar porque sus padres tal vez presenten alguna discapacidad. Es la necesidad de llevar sustento. Una de las soluciones más efectivas que el Estado debería implementar es lo que viene siendo la formalización del trabajo, porque vemos los niños son sometidos a todos estos problemas, a todos estos peligros en su trabajo, principalmente por trabajos informales, como damos cuenta, porque esos trabajos no les brindan la seguridad que un trabajo formal, su pensión de salud, ni otras comodidades más por caso de lesión, días de descanso, entre otras cosas. Y debemos de tener en cuenta que una medida sería lo que viene siendo implementar instituciones y programas que principalmente ayuden a estos niños, porque según diversos estudios, la edad en que los niños mayormente hay un alto índice de trabajo son entre 15 y 17 años. Entre ese intervalo está ahí, podría principalmente lo que viene siendo estos programas ayudarles a los niños a
encontrar un trabajo, pero un trabajo digno, un trabajo en el cual no requieran someterse a lo que viene siendo los peligros del robo y entre otras cosas, en el cual les ofrezcan un seguro digno en el cual ellos puedan ir al hospital en caso de lesión. Es la alternativa que me parece muy interesante porque, como te digo, mira, el 12 de junio hemos festejado precisamente el Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil. ¿Y qué pasa en este día? Todas las instituciones salimos a marchar, ¿no? A buscar reflexión. Y no nos damos cuenta de que a veces el niño tiene necesidad de trabajar porque está desesperado, porque nadie más va a ayudar en su casa. Tal vez, mira, el papá puede estar enfermo, como dices, discapacitado, o de repente se ha ido y la mamá no le alcanza. Hay tantas razones por las que un niño puede optar por trabajar. Y lo que necesitamos es lo que tú sugieres. No más marchas de repente para decir, no, el niño no trabaja, sino situaciones y formular políticas, autoridades que gestionen, pues, que estos niños tengan una condición de trabajo digna, obviamente, no las 8 horas, de repente 6 horas o 4 horas, pero que se les dé un sueldo que de repente puede ayudarlos, ¿no? A sustentar en el hogar y donde obviamente, como dices, no se expongan a riesgos, porque trabajando en altas horas de la noche, ¿qué les puede pasar a estos niños, no? Un momento donde se les ayude a trabajar, obviamente se les logra insertar en el mercado laboral, no de repente el tiempo completo como un adulto, sí un tiempo parcial, pero donde gocen con derechos laborales, con un contrato, donde gocen con lo que es un seguro que proteja también su integridad, donde obviamente se les dé un tiempo para estudiar, hacer sus tareas y también de repente jugar, que es su derecho, pero es, creo, la política que deberíamos implementar en nuestro país de no luchar de repente contra esa necesidad de estos niños, porque si ellos dejan de trabajar, ¿qué va a hacer de sus familias? Precisamente. Ese es el punto. Bueno, precisamente, en ahí está el dilema. Si los niños dejan de trabajar, no hay dinero, no hay sustento, lleva a la pobreza, a la falta de hambre. Y es por eso que una buena solución no es impedir que los niños no trabajen, sino darles la oportunidad de encontrar un trabajo digno de ellos, que les permita tener toda la seguridad. Y bueno, también apoyarles en lo que es el tema de la escolarización, porque como ya dije, sin educación es una vía directa a la pobreza. Y una de las soluciones que también serían muy eficaces es lo que es charlas sobre la educación sexual, porque bien encontramos en cuenta que este ya es un tema tabú en nuestra sociedad, pero debemos de pensar cuál es la causa de que varios niños estén en un mundo en el cual no encuentren un sustento. Es porque los padres... Bueno, no ha habido una buena planeación familiar en que los padres, cuando tienen sus hijos, simplemente no ha habido ese sustento. Y es por eso que las charlas de educación sexual permiten a diversos estudiantes, familia, que van a ser algunos futuros padres, dar a entender si traer o no hijos al mundo, si tienen el suficiente sustento, o sea, dar una planeación familiar concreta en la cual elijan, si voy a traer hijos al mundo, tengo suficiente dinero para alimentarlos, vestirlos, para cubrir todas sus necesidades, y así podríamos poco a poco también es una medida eficaz para luchar contra este problema, porque todos estos niños que no van a la escuela son, por así decirlo, ya la ignorancia, y como todos sabemos en toda nuestra sociedad, incluyendo en el Perú, la ignorancia es el peor camino que nos lleva a esto. Y bueno, una solución. Es una gran solución que nos ofrece Sabir. Me parece este punto de vista que debería ser evaluado por nuestras autoridades, ¿no? ¿Por qué no logramos, creo que nada, con campañas de sensibilización? De repente solucionaremos algunos cuantos casos, pero creo que hay que atacar el problema desde la raíz y después dando a los niños la oportunidad de repente de ayudar en sus hogares, de ganarse el sustento, pero de manera formal, fiscalizada, y donde no los expongan a riesgos, que se vulneren sus derechos. Yo te cuento otro caso en específico. Vi en una escuela, una niña había cogido una carretilla de salteñas del callejerito y ella la traía de la escuela. Entraba a clases, pero en el rato del recreo vendía a sus compañeros, de repente la directora le daba permiso para que salga un rato a la calle y venda ahí también, pero así hacía su día. Lograba vender sus salteñas, su mamá también venía, de repente de rato a rato se llevaba la salteña por ahí y la regresaba en el recreo para que ella venda, ¿no? Y así él lograba sacar lo que eran sus zapatillitas, sus cuadernitos, su ropita, porque quería vestirse, obviamente. Entonces, ahí vemos también cómo ella trabajaba, pero también estudiaba, ¿no? Y aprovechaba sus ratos libres, aprovechaba su situación que está en el colegio, pues sus compañeritos le compraban la salteña y las llevaba a vender, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de que también nos apoyemos desde la escuela, desde el hogar, desde las autoridades, para que estos niños que quieren salir adelante, que quieren ayudar en su casa,
pues lo logren hacer, pero de una manera donde puedan seguir formándose como seres humanos, como personas, como estudiantes. Hoy día ya llegando a la parte final del programa, agradeciendo que nos hayas acompañado, nos has animado creo el día de hoy, nos has traído ideas frescas. Siempre es bueno escuchar a la juventud, a la adolescencia, porque tienen un punto de vista muy diferente al que tenemos los adultos a veces y nos dan propuestas muy novedosas. ¿Qué consejo tú le darías a los niños que son víctimas de la explotación infantil y que tal vez en estos momentos nos pueden estar escuchando, ¿no? En donde ellos trabajan o por medio de radio, tantas situaciones? Bueno, el consejo principalmente sería de que si estos niños tienen un trabajo, han estado lo que viene siendo conviviendo en un ambiente laboral tóxico, no callen. El Estado tiene autoridades especiales para lo que viene siendo ayudar con este problema. Uno de los principales problemas que algunas veces hace que el Perú tenga altas tasas de trabajo y de muerte laboral, especialmente en los menores, es que ellos caen en los problemas. Ellos simplemente, como dice una persona, se aguantan de todas las injusticias que hay en su trabajo. Si están enfermos, si tienen alguna lesión, ellos tienen que ir a trabajar, obviamente. Y es por eso que deben ellos de consultar con las respectivas autoridades para tratar de solucionar el problema, porque si van a callar el problema por más tiempo, puede llevar a situación peor. Y también por parte del Estado, porque algunas veces la ayuda del Estado no llega, como podemos darnos cuenta. Esta situación de lo que es el trabajo infantil se da mayormente en la sierra, por así decirlo, porque las autoridades y las medidas que implementan por el Estado peruano no logra llegar hasta ahí. Hay que entender en cuenta que estos niños tienen un problema y no se va a solucionar dando charlas de concientización por decir, hablemos de esto, que ya no deben ir, sino tomar medidas eficaces, una buena educación, una educación integral y sobre todo a ustedes, que sigan trabajando, que trabajen, pero no se olviden de estudiar porque la educación es importante. Si quieren ayudar a sus familias, si quieren sacarlos adelante, estudien para ser futuros profesionales, para ayudar en la sociedad, porque como damos cuenta, por muchos de estos niños que no van a la escuela aumenta lo que es una tasa de analfabetismo, de ignorancia, y como todo en el país queremos personas críticas, personas que sepan actuar como seres humanos, que entiendan, que comprendan, y especialmente, y nada mejor que estos niños que han vivido este problema, porque ellos son las futuras personas que podrían ayudar a otros como ellos a luchar por este problema. Y es por eso principalmente la educación, un lápiz, un cuaderno, como dijo una vez Malala, el Premio Nobel de la Paz, son las herramientas capaces con las cuales podemos cambiar el mundo. Y específicamente es que un niño puede ser lo que quiera si viene a esforzar en educación, si se esfuerza, y especialmente ellos. Muchas gracias por esta reflexión, Abdiel. Yo creo que nos llega al corazón, a los adultos, a los jóvenes y sobre todo a nuestros niños, y esperemos que a nuestras autoridades, para que se fiscalice oportunamente, se promueva que los niños puedan de repente laborar, ganarse sustento, pero pues de una manera donde ellos tengan derechos, donde ellos no salgan lastimados y por supuesto también puedan lograr seguir siendo niños a pesar de que estén todavía trabajando. Una vez más agradecer tu presencia, como te digo, nos alegras la mañana con tus palabras. Yo me siento animada y estoy segura que la población también. Nos queremos despedir hasta el próximo lunes con las palabras del Papa Francisco, quien nos dice: una infancia con esperanza permite a los niños mirar la vida y el futuro con confianza. Nos vemos el próximo lunes con temas de interés. Cuídense mucho, amigos, y tengan un lindo fin de semana.
Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ingeniería Económica, Unidad de Segunda Especialidad, Admisión 2018, Diplomados en Gestión de Sistemas Gubernamentales, CIAF-CACE, Contrataciones del Estado, OCE, Gestión Pública por Resultados, Evaluación del Riesgo de Desastres, Cursos de Especialización, Invierte.pe, Startup para Investigación Económica y Social, Aplicaciones Prácticas del SIGA, Cronograma de admisión, inscripciones hasta el 22 de junio, inicio de clases 23 de junio, informes, tercer piso del pabellón antiguo de la Facultad de Ingeniería Económica, teléfono 051 20 51 44, celular 953 4905 28. Siempre primeros puestos con Galeno. Examen general de admisión a la UNA Puno, 27 de mayo, nuevamente. Primer puesto en el cómputo general y en medicina humana. De 9 ingresantes a medicina, 5 son galenianos. Soy Solani Lani, quise cumplir primer puesto en medicina humana y primera en el cómputo general. Soy alumna 100% galeno. Heidi Muñoz Valentín, segundo puesto en medicina humana, 100% galeno. Diana Graciela Quintestela ingresé en tercer lugar y soy 100% galeno. Ingresé en cuarto puesto en medicina humana y 100% galeno. Luis Ramos Condori, soy alumno 100% galeno. Además, primeros puestos en muchas carreras profesionales. Inicio de nuevo ciclo, 28 de junio. Sueña para proyectar y construir una mejor calidad de vida. Sé tú mismo y conquista aquello que siempre anhelaste. Hoy es un gran día. Está en ti la decisión que tomes para aprovechar el tiempo y descubrir el valor de la vida. Porque proyectarse es trazar un plan. Prepárate para el futuro, para el éxito. Aquí tenemos todas las condiciones para orientarte. Inscríbete en el CEPRE UNA, en las áreas de Ingenierías, Sociales y Biomédicas. Vacantes exclusivas para el ingreso a la UNA Puno. Líder en acreditación universitaria con 26 carreras profesionales acreditadas. Informes e inscripciones en Girón Ácora 235 Puno. Inscripciones desde el 18 de junio al 4 de julio. Inicio de clases 9 de julio. UNA Puno, Universidad Pública con licenciamiento institucional. Tuvimos que esperar 36 años. Perú, rumbo a España 82. Después de muchos triunfos y derrotas, estamos de regreso.